Bienvenidos puños a Portentos Malignos, volumen 3. Yeah. En este caso, como breve resumen puños de lo que hicimos con anterioridad, es básicamente que Sigmar estaba muy ocupado con la reina, con los reinos todos los reinos, los 8 reinos, porque estaban invadidos por el caos de manera abrumadora y apabullante. Entonces no me hacía caso hasta que Bandus Hammerhand, cuando ya la cosa se estabilizó un poco, cuando ya se hizo la campaña de verano, que el orden ganó apabulladamente, ya hizo unas cuantas fortalezas muy heavies. En este caso, Bandus ya fue por unas visiones que él tiene por trasfondo, él tiene unas visiones especiales, no se sabe aún el motivo de por qué. Le dijo a Sigmar: oye Sigmar, aquí está pasando algo muy chungo, una serie de sucesos cada vez más tenebrosos y complicados, pasaban por todos lados, augurando una catástrofe mucho mayor. En ese momento Sigmar, pues haciendo un acopio de confianza abismal hacia su siervo favorito Bandus Hammerhand, le envió unos meteoritos de Celestio que tenían unas propiedades videnciales para averiguar qué es lo que se estaba cociendo en la ensalada, en el guiso, digamos, de esta historia de Malignant Portents. Pero ¿qué sucede? Que no solo con el meteorito de Celestio se podía conseguir, en este caso, averiguar qué es lo que podía suceder, sino que adicionalmente aparecía un heraldo nuevo del orden, que es el Lord Ordinator, que es la persona adecuada para poder, en este caso, observar, interpretar estos portentos, esta adivinación que confiere este meteorito. Pero ¿qué sucede? Que no solo el orden ha tenido estos heraldos, sino que además la destrucción con los chamanes nocturnos que tienen estos hongos parasitarios, estas fabusetas que les hacen ver el futuro como Morco, también pueden augurar. Y en este caso el caos con sus War Queens, que se dirigen también al combate, sus caudillos de Arcoaz. Todos con una misma... y la rata cornuda también, por cierto. Y también han salido heraldos de la muerte para poder defender lo que se les avecina. Porque a todos los heraldos, básicamente, resumiendo, apunta todo que va hacia Sish, de acuerdo al reino de la muerte. Nagash está tramando algo. Entonces, ya se huele, puños, que va por ahí el tema, o sea, desde la portada, ya desde el inicio. Así que sin más dilación, este episodio 3, y creo que el último, puños, ya lo avanzo, creo que el último, de trasfondo de Malignant Portents, ya nos indican qué está ocurriendo, quién es el malo malote y qué está pasando, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ello. El reino de Sish. El reino de la muerte fue una vez el dominio soberano de los que habían pasado de los avatares de la vida mortal. Esas almas pasaron a convertirse en un espectro o sombra en su versión particular del más allá. Desde aquellos días más sencillos, Sish ha sido conquistado 2 veces, una por la llegada de Nagash, que trajo consigo el azote de la no muerte, y la otra por los estragos del caos. Cada reino mortal es, en esencia, una convergencia de energía mágica mezclada con la esencia pura de la creación. Cuando los reinos surgieron tras la destrucción del mundo antes del tiempo, el de Warhammer Fantasy, la gran mayoría de la magia de Sish, las energías de la muerte, reposó en un área del vacío etéreo. Esa área es conocida por los estudiosos de Azyr como el reino esfera de Sish, o el reino de la muerte. Sish es un lugar de finales y de un declive silencioso. No es un dominio contiguo, sino una miríada de inframundos, todos fusionados en el mismo plano. Se cristalizan en magia de muerte pura, y tal es la riqueza de las energías contenidas dentro del inframundo, que tanto Nagash como los dioses oscuros han tratado de romperlos para alimentarse de su poder. La naturaleza de Sish es un objeto de estudio y debate constante entre las gentes de otros reinos, porque todos los mortales quieren saber qué les pasará al final de su vida. Toda sociedad tiene ideas preconcebidas sobre dónde terminarán después de la muerte,
ideas transmitidas por sus padres y sus padres antes que ellos. En Shis, a cada uno de estos destinos imaginarios se les concede primero una presencia espiritual y después una manifestación física. Los hombres y mujeres de una cultura chamánica que tengan fe en que les espera un paraíso dorado y ordenado van un más allá que se parece mucho a esa misma descripción. Los Luarduin, que creen en la existencia de una mina interminable de diamantes, se encontrarán a título póstumo uniéndose a sus antepasados con su pico favorito en las manos en la prospección gozosa de las costuras brillantes. Por lo contrario, los que creen que serán castigados por sus malas acciones son enviados al purgatorios terribles de su propia cultura, ardiendo sin cesar en un lago de fuego o atrapados en una telaraña colosal como los juguetes eternos de arácnidos gigantes. Ni bueno ni malo. El reino de la muerte es simplemente el final de todas las cosas, donde cada alma deberá o debería encontrar su destino. La verdad más fundamental de Shis es que no se compone de un solo inframundo, sino de toda la posible vida de ultratumba en la que ha creído alguna raza consciente. Esta es la teoría predominante entre los sabios de Azirheim y sus centros de aprendizaje. La prueba de esa noción son las experiencias de los que han pasado a Shis y de algún modo se han desviado de su inframundo a otro, para encontrarse allí con los espíritus de otras razas, naciones y pueblos que han partido. Cruzar la frontera de una vida de ultratumba, ya sea un mar frío y brumoso, un acantilado increíble, alto o un abismo enorme, y así entrar en otra vida después de la muerte se convierte en un acto tan profundo que puede enloquecer a las almas débiles e incluso hacer que su espíritu se destruya del todo. Esto es el mundo de la muerte, ¿no? O sea, más o menos nos indican que la creencia que tú tienes, pues, hace que en el reino de Shis se medio cumpla a nivel ilusionario, ilusotorio, ¿no? Incluso que si has actuado mal y tú crees que irás mal, pues, en este caso te lo recompensan, entre comillas, o te castigan, entre comillas, cuando va tu alma allí. Cosa que da igual, me imagino que lo dirán adelante, porque al final Nagash va a reclamar tu alma, le va a importar bien poco a dónde vas, y vas a engrosar las filas del ejército de la no muerte. Ya veréis, puños. Voy a ver si esto está tilda, este mentapoleo, perdón, que me he hecho, a ver si ya está esto bebible o está incandescente. Bueno, voy a destaparlo ya un poco, para que no muy tardar pueda hidratarme las cuerdas vocales, que si no acabo hecho polvo de estos trasfondos. Puños. Bueno, vamos a ello. Aunque algunos de estos dominios encantados fueron idílicos una vez, ¿ves? Mira, precisamente lo he dicho y ahora vamos a lo que ha sido ya conquistado por Nagash. Aunque algunos de estos dominios encantados fueron idílicos una vez, casi todos han sido colonizados o conquistados por las fuerzas del caos en algún momento, y sus tierras han sido deformadas, fortificadas, y se han fundido en horribles nuevas formas gracias a los dioses oscuros. Incluso esos territorios tomados por las huestes de no muertos de Nagash aún conservan las cicatrices de estas conquistas maléficas. Algunas civilizaciones representan los inframundos de Shis como un archipiélago interminable, mientras que otros los consideran como un conjunto de placas continentales suspendidas, una sobre otra, en una pirámide invertida de energía mágica. Muchas tribus Ogor lo ven como una boca increíblemente grande que lo devora todo, mientras que las tribus de alimañas de Ratburrow las consideran un conjunto de madrigueras oscuras inacabables. Tal es la naturaleza de tratar de definir lo que la mente mortal no puede acabar de comprender. Los dioses de los 8 reinos tienen una mejor comprensión, ya que pueden pensar de formas distintas a lo de los simples mortales. Han aprendido que a medida que un nuevo submundo mítico gana terreno en el sistema de creencias de una sociedad, las energías mágicas de Shis se unen dentro del reino de la muerte para formar un reflejo de esa vida de ultratumba que cristalizan en las nubes de amatista de la esfera del reino, haciéndose cada vez más reales hasta que un nuevo inframundo se forma y establece por las almas difuntas de los que verdaderamente creyeron en su existencia mientras aún vivían.
Incluso así, la naturaleza fundamental de Shis ha cambiado para siempre debido a la influencia funesta de Nagash, y el proceso continúa hasta el infinito. Ostras, qué bueno, puños? Reflexionemos un momento sobre esto. O sea, el mundo de Shis actúa de cierta manera un poco, aunque de manera mucho más física, ¿no? Pero actúa un poco como algo rollo la disformidad, ¿no? O sea, si tú crees muy fervientemente en algo y eso es algo masivo, o sea, muchas personas creen en algo, pues acaban en actuar en la disformidad, ¿no? Pues, por ejemplo, creando los dioses oscuros, etc. Pues en el reino de Shis pasa algo parecido, no igual, que en este caso Puños básicamente es que si un conjunto de una raza cree en algo, pues adaptan. Shis se transforma mediante esas creencias que reciben esas almas y se hace una especie de lienzo parecido a lo que todas estas almas estaban pensando. Curioso, ¿de acuerdo? El mundo de Sigmar, ya sabéis, es fantasía épica, rollo Masters del Universo, ¿de acuerdo? Muy bien, sigamos. Historia antigua. Shis fue fundado por los vivos durante la era de los mitos. Allí llegaron a convivir con los muertos, encontrando los espíritus de sus propios antepasados e incluso aprendiendo a repeler las almas que habían llevado la maldad de sus vidas anteriores a sus nuevas existencias. Como en todos los reinos mortales, la mayor concentración de magia pura de Shis está en su borde. Mientras tanto, en el centro de esa realidad mortal, la magia es escasa y difícil de aprovechar, ya que las motas de energía que se componen su poder sobrenatural eran pocas y distantes. Es allí, en la zona central, donde las civilizaciones de Shis se parecen más al corazón de los otros reinos mortales. Dato muy interesante, puños, ya que esto no se sabe. En los bordes, que ya nos han dicho, ¿no?, que en teoría es como una pirámide invertida Shis, gigantesca, en los bordes, en el cuadrado, tenemos lo que sería mucha energía, y a medida que vamos al epicentro, pues tendríamos esa escasez de esa energía mística. Cuando Sigmar trajo por primera vez la cultura acidita al reino de la muerte, unificando bajo su mandato a los dispares mortales que vivían allí, se fundaron naciones en las tierras de Shis. Donde más prosperaron fue en el corazón del reino. Aunque en esos lugares había un aspecto morboso en todos los aspectos de la sociedad, se cultivaron cosechas, se engendraron y criaron niños, y las maravillas de la civilización se elevaron a partir de la arcilla y la roca para convertirse en espectáculos de grandeza vertiginosa. Fue allí donde las tribus y las naciones de los hombres, Duardwin y Elf, introducidos en el reino, enraizaron con más fuerza. La gente de las tierras interiores de Shis floreció innovando y creando nuevos avances a cada año que pasa. La música conmovedora y los faroles de amatista llenaron los cielos sobre sus territorios por la noche, manteniendo a raya el miedo y la desesperación con el brillo de la civilización. No va a durar mucho esta alegría patatera. Me da bien la sensación. Durante varias generaciones, las tierras interiores prosperaron y muchas otras con ellas. Las piedras preciosas creadas a partir de las presiones aplastantes de los estratos subterráneos y extraídas por los Duardwin y gremios humanos llegaron a ser tan comunes que valían menos que la buena carne. Un toro engordado valía más que el salario de un año en muchos de los asentamientos de Shis. El comercio con el reino de las bestias, establecido por los príncipes amatista a través de la red de los portales penúltima, veía como cada año se importaba un gran número de carros de carne salada y rebaños de ganado. Sin embargo, en los bordes del reino, la civilización era casi imposible de encontrar. Allí abundaba la magia de la muerte, tanto que muchas de esas zonas eran hostiles para la vida. Los viajeros que se aventuraban allí envejecían 100 años en un día, perdían su energía vital o se volvían cada vez más delgados y menos sustanciales hasta que finalmente se transformaban en fantasmas solitarios. Los pioneros y exploradores pronto aprendieron a evitar tales lugares y en su lugar se instalaron en los submundos que se habían unido para estar cerca del corazón de Shis. Allí, los vivos coexistieron con los muertos en un centenar de naciones diferentes.
Durante un tiempo, el orden y el progreso reinaron, porque Nagash aún no había proyectado su sombra sobre las tierras. En los albores de la era de los mitos, Nagash había despertado para encontrarse enterrado vivo bajo un gran montículo de montañas, atrapado por el cataclismo que había destruido el mundo que fue. Fue Sigmar quien lo liberó de este destino, porque el dios rey esperaba ganar un aliado en su gran búsqueda para llevar el orden a todos los reinos. Pobre desgraciado. Siendo una criatura de justicia retorcida, Nagash hace honor a sus deudas al igual que castiga las transgresiones en su contra. Atraído por el poder de los inframundos, el gran nigromante estableció su hogar cerca del centro de Shish, para controlar mejor cada encarnación. Al principio, Nagash y sus servidores no muertos trabajaron junto al panteón del orden para construir la civilización de Sigmar, pero el dios rey, en su misericordia, había liberado a un enemigo poderoso, y al hacerlo, puso en marcha una cadena de eventos que pondrían Shish en más peligro que nunca. Aquí tenemos un pequeño recuadro que nos indica: dejad que Sigmar y los dioses oscuros luchen entre sí hasta llegar a un punto muerto sangriento sobre los otros reinos. Todo lo que hay aquí pertenece al Señor Supremo. Todos atacamos su voluntad tarde o temprano, tanto en la vida como en la muerte. Tumba Arena. En cada reino mortal, las energías de la magia convergen en una sustancia conocida como piedra del reino. La de Shish toma la forma de gránulos de arena en tonos que van de malva al amatista o el negro. Se dice que cada grano de arena es intrínsecamente ligado al fin de una determinada cosa o persona, y la vida de un mortal se puede medir por la cantidad de tumba arena que se une a su espíritu. Si un hombre dotado de las artes arcanas fuera lo bastante fuerte para vagar por las dunas informes de Shish, podría encontrar su propio hilo de arena, capturarlo en un reloj de arena y, al invertir su flujo, extender su vida significantemente. Los desiertos de Shish son tan malignos y peligrosos que su poder no puede conseguirse fácilmente. Ningún mortal puede manejarlo realmente, pero Nagash encarna las energías de la no muerte y las ata fácilmente a su voluntad. Al principio, el plan del gran nigromante de apoderarse de todo Shish era sutil, era casi imperceptible. Cuando las fuerzas de los dioses oscuros alcanzaron preeminencia, vio su dominio disputado e incluso conquistado por los ejércitos del caos durante la Guerra de los Huesos. Pero no permitió que eso interfiriera con sus planes. Cambió sus bases de poder cuando fue necesario, las reconstruyó después de cada desastre y continuó haciendo girar las redes de su gran plan. Pasarían largas décadas antes de que incluso los hechiceros y los chamanes de Tzeentch, que veían desde lejos, percibieran su intención, ya que los cadáveres previsibles y fatuos que obedecían las órdenes de Nagash no tenían interés para el arquitecto del destino. Sin tener que susurrarle a alguien, excepto a su sirviente más fiel y cercano, Arkan el Negro, Nagash comenzó a amasar la piedra del reino de Shish y a construir monumentos titánicos a su propia ambición dentro de su territorio largamente reclamado. Aquí ya se está empezando a desvelar la que está liando este. Innumerables millares de esqueletos fueron enviados a los bordes del reino de la muerte, donde el poder, recordemos, es más potente, y al estar muertos eran más resistentes que los hombres mortales a las energías funestas que brillaban sobre aquellas dunas como una oleada de calor de Akshi. Su tarea era reclamar la tumba arena que caía en cascada por las dunas y llevarla al santuario interior de su maestro. Sin embargo, incluso un guerrero no muerto puede deshacerse por utilizar demasiada energía de Shish. Está acumulando energía que está dentro de esta piedra característica de Shish, la tumba arena. Vamos a ver para qué quiere esto. Cada esqueleto tomó un solo grano de tumba arena. Madre mía, pues sí que es una... Esto, los egipcios, las construcciones egipcias titánicas, esto no tiene nada que ver. Esto es bastante más abrumador. Cada esqueleto, de los miles y miles que mandan a escoge un solo grano de tumba arena.
del borde del reino, acortando inadvertidamente la duración de aquellas corrientes de vida que robaron, y lo desplazó con cuidadosa atención a lo largo de 10.000 leguas de distancia. Madre mía. Los no muertos esqueléticos no se cansan, no sienten aburrimiento ni albergan dudas, y así cadenas de sirvientes se extendieron por la tierra como colonias de hormigas que recolectaban granos de azúcar de una despensa para llevarlos al hormiguero. Mientras las generaciones de las vidas mortales iban y venían, esas legiones de huesos acumularon una gran cantidad de arena sepulcral a las órdenes de Nagash, y una cantidad tan enorme que había cambiado la propia naturaleza de Shis. Nagash vitrificó esta piedra del reino con su propia magia oscura, convirtiéndola en ladrillos duros de obsidiana de la sustancia conocida por los sabios como cristal umbrío. Inadvertido para todos salvo los no muertos, empezaron a construir nuevos monolitos de esta materia extraña cerca de Nagashizar, usando grupos de trabajo de esqueletos animados por movimientos frenéticos de relojería de sus supervisores nigrománticos. Nagash inició la construcción de monumentos ciclópeos que dominaban hasta el horizonte más lejano. El más grande de todos ellos sería la Gran Pirámide Negra, una estructura colosal construida al revés en el corazón de Shis. Las ondas y remolinos de las energías de Shis que empezaron a caer en cascada por el cosmos provocaron la materialización de presagios oscuros en los otros reinos mortales, y muchos hechizos de nigromancia levantaron más muertos vivientes de lo que pretendían, pero pocos sabían la verdadera causa del fenómeno. Los videntes y adivinos de Shis, que tenían una idea del desastre que se cernía en el horizonte, sabían que no podían hablar abiertamente de ello, para que no les viera desafiar los planes de Nagash y pagar su transgresión con una eternidad como esclavo no muerto. Los profetas y visionarios de otros reinos creyeron que la amenaza era real y reunieron sus ejércitos, y en algunos lugares hasta invadieron Shis en masa, pero las hordas del gran nigromante ya cubrían la tierra. Los altares piramidales invertidos de piedra mágica y los obeliscos con runas estaban repartidos en cientos de lugares donde la magia era potente, aunque uno de ellos suponía una amenaza mayor: la Gran Pirámide Negra. Hemos llegado al kit de la cuestión, puños. La Gran Pirámide Negra tendrá relación, evidentemente, con como fue en la historia de End of Times, o tendrá un giro diferente. Vamos a verlo. La Gran Pirámide Negra. Cuando la tormenta de Sigmar irrumpió en las tierras, el esfuerzo de Nagash durante eones ya estaba en marcha. Había anexionado docenas de inframundos y había vencido y consumido a los dioses menores de la muerte que los gobernaban. A pesar de que consiguió mucho poder con ello, cada conquista era secundaria a su verdadera agenda. La ejecución del gran plan de Nagash fue tan lenta que pocos comprendieron su majestuosidad y escala. Ninguna deidad está libre del ego, y muchos vieron el colosal monumento piramidal que construía sobre Nagashizar como la arrogancia de alguien acostumbrado a imponer su propia adoración. Nadie se dio cuenta de que dentro del exterior liso del edificio había una red de túneles y tubos colocados impecablemente que resonaban y en cierta medida canalizaban la energía del vacío etéreo. Ni los aliados ni los enemigos de Nagash se dieron cuenta de que había reunido una cantidad tan grande de tumbarena en un solo punto, y Nagash se había asegurado que la mayor concentración de energía mágica en Shis ya no estaba en su borde, sino en su centro. Era un trabajo de ambición cósmica que, si completaba, tendría consecuencias verdaderamente horribles. Ya estoy viendo por dónde va. Ya han dicho anteriormente que la gente podía vivir porque, en Shis hablamos, porque básicamente el poder de la muerte estaba en los bordes, donde ahí todo era mucho más poderoso, la magia no muerta, ¿de acuerdo? Esta magia oscura. Pero en el centro perdía poder. ¿Qué sucede? No es que lo haya trasladado en el centro y en los bordes ya no haya,
sino que ha creado una construcción enorme, inmóvil, me imagino, porque además aquí veo una imagen en la cual está volando, ¿de acuerdo?, en la cual él puede llevar este gran poder de la no muerte y trasladarlo a donde le dé la absoluta gana, ya sea en el centro, en el borde o incluso en otro reino mortal. Y entre que él ya es poderoso y encima va con todo el poder de Shis en las espaldas, de manera portátil en esta pirámide negra, tendrá un poder abismalmente brutal Nagash. Básicamente, por ahí van los tiros, me imagino, y ahora confirmaremos puños en la siguiente página. Aquí ya se empieza a ver qué es lo que está ocurriendo como el gran malo de la película, Nagash, o el gran héroe para algunos. Nagash será en este caso el enemigo predilecto de esta campaña. Aquí tenemos, antes de pasar la página, un pequeño fragmento. Lo vi cientos de veces en mis sueños, aunque no sé qué es lo que esos portentos auguraban. La pirámide invertida, solemne, inmóvil y negra, cargada de amenaza. Quizás, si hubiese entendido la magnitud de ese presagio, podría haber advertido de algún modo lo que vendría después. El oráculo gris, uno de los personajes desconocidos de los millones que hay en los reinos mortales. La marcha condenada. Con abundantes portentos oscuros y videntes y profetas de todas las razas tratando de mitigar esta nueva ruina, docenas de heraldos lideraron las huestes de Shis para atacar el poder del gran nigromante. Probablemente iban a morir, pero fueron porque no estaba en la naturaleza de estos líderes quedarse sentados ociosos y no hacer nada mientras Nagash consolidaba su enorme y titánico poder. La primera hueste del caos en llegar a las tierras interiores de Shis fue la de Marakar Blodsky, el heraldo que hemos leído antes. Se trataba de una guerrera de confianza del círculo interno de Arcaón, que se había ganado su reputación en las arenas Varanshire, y tenía una carrera jalonada de conquistas sangrientas. Aunque joven, su ingenio era tan afilado como su espalda. Los chamanes y sacerdotes de una veintena de tribus del caos habían previsto su llegada, y con la determinación de Marakar y su fuerte personalidad, unida a las señales y augurios de los dioses del caos, ella los había unido como a uno solo. Los ejércitos de Marakar marcharon a través de los fuegos abisales que conducían a Shis, desafiando el beso sellador de mentes de aquellas Realm Gates para emerger en el reino del más allá. Las tribus Bloodbone de las colinas Manchaoyin de Akshi actuaron como su vanguardia. Con una hueste poderosa de Rodbringers en retaguardia, había prometido a los líderes de ambos ejércitos un festín de violencia y no iban a quedar decepcionados. Los ejércitos del caos no se preocupaban demasiado por la precaución ni por el sigilo, así que su paso por los fuegos abisales estuvo marcado por gritos de guerra y banderas ondeantes. Su paso fue observado por muchos ojos curiosos, entre ellos los efectivos de Snasgar Stinmulet, el chamán de fungoide cavernoso, que había predicho un gran guaj en Shis. El Grot hizo sus propios preparativos, sembrando la idea de seguir a la horda del caos mientras permanecía fuera de la vista, y luego, cuando la hueste de Marakar se hubiera envuelto en una batalla contra los ejércitos de miles y miles de muertos de vivientes de Shis, atacarían a los supervivientes para adjudicarse una victoria contundente sobre los cultistas del caos y los no muertos. Cuidado, porque esta es la maniobra más inteligente que he visto. Pues bueno, claro, es un Groot, no es un Arruk. Las hordas Bloodbone fueron las primeras en ser atacadas por los habitantes del Reino de la Muerte. Los espíritus de aquellos a los que habían matado en las llanuras del cielo sangriento, que después habían sido devorados en la fiesta oscura tras la batalla, lo estaban esperando, ya que los fantasmas de Shis tienen recuerdos muy largos y también saben cómo leer los augurios de la guerra. En poco tiempo, la vanguardia de Marakar se encontró luchando contra un ejército de espíritus vengativos y cadáveres medio devorados. Incluso los guerreros caídos suyos, cuyos cráneos habían sido reclamados por el trono de Corne, atacaron a sus antiguos asesinos y sus cabezas desaparecidas habían sido reemplazadas por puñados de espadas, cuervos muertos y calabazas podridas en manos de innumerables necromancers.
Yo te capturo la cabeza, pero da igual porque me pongo una provisional. Las exhortaciones de Maracar inculcaron tal furia en sus guerreros que vencieron a sus asaltantes en una sola hora de hachazos frenéticos e implacables. Los devotos del caos no se asustan fácilmente, y lo que una vez habían matado, matarían de nuevo con mucho gusto. Sin embargo, cada muerto vengativo había sido derribado a más de una docena de los suyos, y herido y agotado a muchos más, sin sentir el cansancio de sus camaradas. Buscando Nagashizar, las tribus bajo el cielo sangriento lucharon denodadamente, hundiéndose cada vez más en la vida de ultratumba de Shish. Cruzaron abismos imposiblemente profundos, se abrieron paso a través de cavernas negras y lucharon contra monstruos no muertos del tamaño de edificios, pero la tierra del gran nigromante seguía y seguía fuera de su alcance. Buscaron los lugares donde los mortales subsistían, esperando obtener la respuesta de sus víctimas, pero no encontraron a nadie que les mostrara el camino. Muchos eligieron una muerte dolorosa, porque la gente de Shish sabe bien que el dolor físico es transitorio, pero la maldición de la no muerte puede ser eterna, y temían la ira de Nagash mucho más que la de un señor de la guerra mortal. En el 77º día de esfuerzos de las tribus del caos, el aliado de Maracar, el señor de las plagas Grothol Bluger, afirmó haber recibido una visión guía en un sueño febril. Avanzando con paso seguro, condujo sus fuerzas combinadas hacia el lugar más intrincado del bosque envuelto en bruma y después hacia el bosque del ahorcado. En secreto, quería sembrar su propia cosecha de cadáveres entre los nudos de los cadáveres del inframundo, consolidando su poder y asumiendo el control de toda la expedición a medida que su poder crecía. Traición. En esa zona boscosa, las tribus encontraron un Gors de la Breitgert Trottler. Tenían los cuerpos pintados como esqueletos con carbón y tiza. Los hombres bestia eran atávicos y extraños. Afirmaban saber cómo llegar a la ciudad del gran nigromante, pero solo ayudarían si los recién llegados demostraban ser dignos del favor de los dioses. Maracar resolvió el asunto peleando en duelo con su líder en la batalla de la Gran Lápida, y aunque quedó desarmada por el brutal asesino, le golpeó la cornuda cabeza varias veces con el borde de su escudo rúnico y reclamó su cráneo roto como trofeo. Impresionados, los hombres bestia guiaron a través del bosque del ahorcado en dirección a una lejana Warskrayer Citadel, el pináculo de cobre, situada en una cordillera montañosa que dominaba las tierras de Nagashizar. Contento de ver partir a Maracar y consolidar su nueva base arbórea, Lord Bluger permaneció allí. Ordenó a sus hombres que fortificaran el corazón del bosque del ahorcado y allí construyó un enorme edificio de hueso, roble retorcido y piedra verdinegra. Después de ver una profecía en la que su ejército moría a manos de guadañas espectrales, instruyó a sus hechiceros a colocar runas en los muros de su Dreadfort para convertir a un fantasma en una niebla inofensiva. Fue una sabia precaución, pero no bastó para salvarlo de lo que estaba por venir. La noche en la que acabó de construir la fortaleza, su guarnición fue atacada por Hexgruates, los jinetes etéreos que subían desde bajo la tierra para sortear sus defensas. El Knight of Shrouds, llamado Keldrek, que es el Nazgûl, iba, y antes de pasar la página a puños, leemos aquí un pequeño relato. Detrás de la lente del arcanoscopio de mi observatorio, me pareció que incluso las fuerzas del caos trataban de resistir la marea creciente. Las hordas ignorantes libraron la batalla contra los muertos igual que lo hacían contra los vivos. Un día observé la banda de un hechicero luchando contra una falange de mis hermanos, mientras una oleada de no muertos se acercaba hacia ellos. Hay una constante entre todos los que rinden culto a los dioses oscuros. Solo buscan anarquía y masacre. Lord Ordinator Mega. Básicamente lo que estábamos viendo entre la crítica esta de Lord Ordinator Mega y, bueno,
que básicamente el caos sigue con lo mismo, ¿no? Que los caudillos a la larga, más a la cerca que a la larga, acaban yéndose a sus propios intereses personales, como este Blugger, aunque después no les sirva de nada, y lo mismo, ellos reclaman gloria, guerra, muerte, pero sin ton ni son. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que la guerra de desgastes va a hacer mella y vas a acabar pues fracasando en ello, ¿de acuerdo? Entonces, pero vamos a confirmarlo. Al frente, enviado por Arkan el Negro para asegurarse de que los intrusos no interferían con la gran tarea de Nagash, fue él quien se enfrentó a Blugger en combate singular y lo decapitó, ¡fling!, con una espada antigua. Con eso, la batalla pasó de ser un asalto sorpresa a una defensa desesperada. Ni un solo Rodbringer sobrevivió aquella noche, porque ni siquiera ellos pudieron resistir frente a enemigos que se desvanecían entre las brumas, golpeados por armas sobrenaturales que podrían penetrar la armadura más gruesa y que luego se desvanecían como si estuvieran hechos de humo. Esa noche, incluso los devotos más incondicionales de Nurgle conocieron el miedo. Entretanto, Marrakar siguió a sus guías bestiales a través del polvo de Ossian. Con los hombres bestia para guiarla, consiguió avanzar bastante, pero en poco tiempo fue interceptada por una nueva raza de enemigos. La Mortisan Chamber de Anvilson de Feldenhammer. Estos son Storghast. La Mortisan Chamber of... son los Anvils of Feldenhammer, que son los negros, los serios, los más dedicados a la muerte, digamos, que en algún trasfondo ya he comentado, pues no se encuentran con estos señores de golpe. Estas tropas habían bloqueado esa zona de Ossian desde que el Lord Ordinator Borrus Starstrike había llegado a ellos desde los altos de Azyr. A través de sus adivinaciones, en el observatorio de la ciudadela de las verdades celestiales, Starstrike había previsto ríos de sangre fluyendo entre los túmulos del lugar e interpretó correctamente la visión como una metáfora de la invasión del caos. Con la ventaja de la sorpresa, los Storghast Eternals golpearon desde el centro de una tormenta de polvo gris oscuro para caer sobre sus enemigos. Pero Marrakar también había visto un augurio, el de una luna creciente de sangre. A medianoche, el cielo agitado comenzó a llover sangre, fortaleciendo a las huestes del caos con la bendición de Khorne. Su defensa desesperada se convirtió en un contraataque determinado, y los Anvils fueron rechazados. Más adelante, en el camino a Nagashizar, el Lord Starstrike había encontrado una causa común con una hueste de Storghast Eternals dirigida por Raelus de la Galewalker Vanguard Chamber. Juntos hicieron un gran progreso al destruir las extrañas procesiones de esqueletos que azotaban las tierras. Tras la tercera victoria sobre un ejército de no muertos como este, Starstrike consultó las estrellas y vio que había eliminado solo una pequeña fracción de su número. Miles y miles más de esas procesiones seguían acechando los páramos hacia Nagashizar, pero aún peor, el Lord Ordinator vio presagios de sus compañeros Storghast Eternals presionados contra los ejércitos del dios de la sangre. Esto casi lo distrajo, porque en su vida mortal el pueblo de Starstrike había sido asesinado por una horda adoradora de Khorne. Cuando Raelus Galewalker tuvo noticia de ello, preguntó repetidamente a Starstrike cómo podía dejar a sus hombres que murieran otra vez. Su agudeza se había desvanecido después de luchar todos los días durante meses, así que el temperamento de Borrus finalmente estalló. Dio la vuelta en la carretera de Nagashizar, llevando a su gran hueste no a las fortalezas del gran nigromante, sino a atacar a los ejércitos del caos que los Galewalkers habían informado que estaban a su paso. Con la fuerza de Starstrike actuando como un martillo contra el yunque de la Mortisan Chamber, la escala del conflicto se intensificó una vez más, atrayendo a más fuerzas del caos hasta que la llanura del polvo de Ossian quedó cubierta de cadáveres. Y creo que ahí, Starstrike, has cometido el error de tu vida, porque sí, piensa que los Storghast vuelven a Azyr.
Aquí no han dicho lo contrario, aunque estén en el reino de la muerte. Pero, en cambio, podrías haber parado algo que va a liarse parda. A medida que la luna roja se elevaba, la sangre caía en torrentes desde los cielos hasta que cada combatiente quedó empapado en sangre. El suelo se volvió húmedo y traicionero, revelando tumbas antiguas bajo sus pies, y pronto lo que había comenzado como un enfrentamiento de líneas de batalla había degenerado en una lucha cuerpo a cuerpo desesperada e indisciplinada. Tratando de inclinar la balanza, Starstrike hizo que los Lord Relictors de su Stormhost invocaron un gran rayo para golpear a Marrakar y acabar con la amenaza que ella representaba una vez por todas, decapitar a la serpiente. En el culmen de su ritual de tempestad, un rayo gigantesco explotó, ¡brum!, partiendo la tierra como una boca bostezante que se tragó a Marrakar y sus campeones. Al hacerlo, reveló un conjunto de catacumbas subterráneas que habían permanecido mucho tiempo debajo de la llanura. Dentro de ellas había un nuevo enemigo, una hueste de Moonclan Grudge que habían seguido a los invasores del caos por las madrigueras subterráneas que atravesaban esa parte de Shees. Gritando de indignación porque su astuta estrategia se había visto obstaculizada, Snazgar Steinmullet ordenó a sus hordas que atacaran a los Storkas y a Bloodborne por igual. Con las fuerzas de la incursión tenemos aquí una sopa de orden, caos y destrucción, pegándose y olvidándose a qué han venido, en vez de aliarse, entre comillas, y, bueno, o no molestarse en algunas acciones y ir a por lo que iban, pues se están pegando todos y generando más muertos, que les irá muy bien para Nagash. Con las fuerzas de la incursión del caos bloqueadas en la batalla contra un asalto enérgico de los Storkast y una emboscada desde abajo, en el avance de las tres fuerzas sobre el corazón de Nagash se redujo a paso de tortuga y finalmente se detuvieron. El baño de sangre resultante duró 6 días, y el flujo y reflujo de la batalla fue tan caótico que ni un solo ejército llegó a la sombra de Nagashizar, lo que he comentado, puños. En cuanto al aliado de Borrus, el jinete de Vanguard Raelus Gale Walker había desaparecido sin dejar rastro. Cuando estaba seguro de que los invasores estarían trabados en una fútil batalla, el uno contra el otro, se escabulló en la oscuridad, transformándose en un demonio sin rostro. ¡Anda! ¡Qué cabrón! Volvemos a leer esto porque me he sorprendido y he hecho estos graznidos, pero es que, Dios mío, vuelvo para que lo entendáis. En cuanto al aliado de Borrus, el jinete Vanguard Raelus Gale Walker había desaparecido sin dejar rastro. Cuando estaba seguro de que los invasores estarían trabados en una fútil batalla el uno contra el otro, se escabulló en la oscuridad para transformarse en un demonio sin rostro, vestido con una túnica ondulante. Cacareando, el cambiante, maldito Peris, el cambiante se dirigió hacia el extraño pináculo del cobre en el horizonte, que en la penumbra de la noche de Shees parecía más una torre de plata que una ciudadela de adivinación. Su tarea había acabado y las piezas estaban en marcha a la espera de la partida. ¡Buah! ¡Qué guapo! ¡Qué giro! Mira, este giro es tan tremendo que no voy a acabar aquí el relato, lo voy a dejar aquí, puños. Yo creo que es bastante interesante, además tengo la garganta machacada. Vamos a dejarlo aquí, va a haber un cuarto y último episodio y creo que será el más cortito. Sí, pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Muy interesante. El caos, como no, se ha tirado para adelante. El orden ha ido para adelante sin ton ni son, destruyendo, matando, eliminando, guerra. Pero bueno, iba a ello y de momento no flaqueaba, aunque algunos caudillos la han traicionado y tal. Pero bueno, la naturaleza del caos es esa. Pero iban conquistando y avanzando, que eso era lo importante. Los del orden, en cambio, iba una avanzadilla con Borrus, ¿de acuerdo? El heraldo con nombre. Iban pues por una serie de caminos más intrínsecos y tal, hasta que coinciden con el caos y Borrus dice: hey, que nuestra misión principal es llegar a Nagashizar. Así que los Anvils of Hendelhammer montaron una línea de defensa y empezaron a luchar con el caos. Pero este Gatewalker, este general de vanguardia, empezaba a rayar a Borrus del rollo: otra vez vas a decir, como cuando tú eras humano, vas a dejar que el caos mate a los tuyos otra vez, a tus hermanos, tío. No molas, tío, no molas. Le empieza a rayar, hasta que Borrus pues ya peta de la tensión y dice: pues tienes razón, venga,
primero son los hermanos y luego ya nos ocupamos de los problemas. Error brutal. Entonces, Borrus, como ve que la ha cagado, pues dice, vamos a matar a Marrakar y vamos a decapitar la serpiente y vamos a solucionar esto de golpe para que se dispersen las fuerzas del caos entre ellos, a ver qué caudillo es el que coge la supremacía, etc. Pero ¿qué sucede? Que cuando le impacta al rey de Marrakar, que no sabemos si está muerta o no, me imagino que si le ha impactado a ella y a sus campeones, pues estará triturada, pero ¿qué sucede? Que la han liado más parda. ¿Por qué? Porque Snazgar, con su super plan brillante, iba por detrás, para que cuando el caos y los no muertos estuvieran débiles, saldría toda su horda de Gruts nocturnos y destrucción en general para liar la parda, pues los desvelan, haciendo que precisamente destrucción, orden y caos se estuviesen luchando en una batalla que duró 6 días y que se están ahí machacando entre ellos cuando realmente no les interesa esto, sino lo contrario, se han despistado de su objetivo. Pero lo más sorprendente de todo, puños, es que después esto es una triquiñuela o orquestada por Tzeentch. No sabemos el motivo, pero Tzeentch lo ha querido así, cuando en principio hemos leído en el capítulo anterior, en el Malignant Portents 2, de que Tzeentch no le interesa en absoluto que gane Nagash, pero vamos a hacer unas teorías, puños, dejad vuestra propia teoría en comentarios. La mía es que Tzeentch quiere reclamar la pirámide de obsidiana de Nagash para sí. Yo creo que ya sabe Tzeentch más o menos por dónde van los tiros y quiere pillar este poder para él solo, para así poder ser más poderoso que sus hermanos y lo típico. Pero bueno, ya lo veremos, en caso de que lo veamos, porque quedan un par de páginas solo, muy densas y como de fragmentos. Entonces, que será el próximo episodio, no sé si nos lo van a aclarar, espero que sí, porque ya todo lo demás son reglas, y como os comenté, puños, las reglas no me interesan desvelarlas. Si os interesan las reglas, os compráis el libro, que es barato, y ya está. Pero a nivel de trasfondo ya finalizamos, ¿eh? Nos queda un último episodio y ya nada. Así que nada, puños, ya sabéis, si os ha molado este tipo de contenido, le dais un puño like, que nos ayuda a saber que os motiva este tipo de contenido, y así vamos haciendo pues más vídeos de trasfondo. En el caso de que no estéis suscritos, os suscribís al canal y sabéis que tenemos las redes sociales como Instagram y Facebook, para que podáis, ya hay un trato un poco más personal, ¿de acuerdo? Entonces, nada, una vez indicado esto, aquí finalizamos Malignant Portents episodio 3, habrá un cuarto, evidentemente, y nos vemos en el próximo vídeo. Un gran saludo y a friquear siempre. Adoradores de Nagash, vuestra época está llegando.